Hola, en esta lección vamos a hablar sobre la creación de mundos. ¿Y qué es el mundo? Pues ese es el lugar en el que discurre tu historia. Si tu historia va a transcurrir en tu barrio, en tu ciudad, que la conoces muy bien y que lo tienes todo muy controlado porque es lo normal, entonces, bueno, pues es lo más sencillo, no vas a tener que complicarte nada, no vas a tener que diseñar nada porque sabes cómo funciona todo, con qué dinero se paga, cuánto valen las cosas, sabes cómo va la gente, sabes cómo se relacionan, sabes las leyes, las normas de tráfico, las reglas de tráfico, las normas de circulación, todo ese tipo de cosas las conoces y entonces pues no necesitas tener ninguna planificación para tu mundo. Pero, ¿y si tu historia va a transcurrir en un lugar donde hay monstruos? Pues entonces tendrás que, luego veremos cómo es la ficha para diseñar los monstruos, los mundos, que tiene que ver, es muy parecida a la de diseño de personajes, pues tendrás que diseñar si solamente hay poquitos monstruos o hay muchos monstruos o todos los pobladores de ese mundo son monstruos, cómo hablan entre sí, cómo se comportan, cómo son sus casas, cómo son sus coches, si es un mundo donde la gente viaja a lomos de animales, pues hombre, habrá que ver cómo es ese mundo, los animales que están libres en el campo y llegas tú y te montas o cada uno tiene su propio animal, cómo los alimentan, hay animales que también son peligrosos o hay jinetes que pueden utilizar a sus animales para hacer daño a las personas. Bueno, pues todo eso lo tienes que tener planificado. O imagínate que estás haciendo una historia de ciencia ficción donde hay astronautas que viajan a un planeta extraño y de repente se ven aquí, descubren una ciudad. Bueno, pues ¿cómo es esa ciudad? ¿Está cubierta por una cúpula porque el aire es irrespirable o no? ¿O es un aire respirable? ¿O solamente lo pueden respirar la gente que vive en este planeta y ellos tienen que ir con escafandra? ¿O pueden respirar todos el mismo aire? Bueno, pues todo eso tienes que tenerlo en cuenta para hacer tu historia. Imagínate que estás dando una lección en clase sobre la prehistoria y quieres hacer una aventura que transcurra en la prehistoria, pues tendrás que hacerte algunas anotaciones para saber, para no meter la pata y no vayas a poner después que aparece un avión volando por encima, ¿vale? Entonces, es importante que tengas claro cómo se vivía en la época de la prehistoria, si tenían tiendas de campaña como estas o no, o tenían que vivir en cuevas, o las tenían que hacer con hojas en vez de con pieles de animales. Todas esas cosas las tienes que tener claras. Así que para tus primeras historias lo que te aconsejo es que no te compliques, que intentes hacer lo que realmente conozcas para no liarla y que después el lector diga, uy, aquí ha metido un teléfono móvil y resulta que en la época en la que ocurre esta historia no existían los teléfonos móviles. Bueno, pues con todo eso hay que tener mucho cuidado, ¿vale? Por eso hay que planificarlo bien. Bueno, imagínate una ciudad muy bonita, muy futurista, con un lago aquí en medio, pues ¿cómo sería esta ciudad? ¿Está dentro del planeta Tierra? ¿Está en el futuro? ¿Está en otro planeta diferente? Pues todo eso hay que tenerlo en cuenta. O imagínate que tu historia está en un ambiente de guerra. Fíjate, están aquí, hay explosiones, humo de incendios, gente armada, soldados. Bueno, pues hay que tener claro qué es lo que vamos a meter en nuestra historia, cómo es ese mundo en el que transcurre la historia, ese mundo bélico, ¿vale? Ahora, en este mundo, fíjate que hay superhéroes. ¿Qué pasa? ¿Solo hay un superhéroe? ¿O hay muchos superhéroes? Y estos superhéroes tienen, ¿hay supervillanos o no hay supervillanos? ¿Pueden hacer cualquier cosa o tienen los poderes limitados? ¿Por qué tienen poderes? Bueno, pues todas esas cosas las tienes que tener en cuenta, ¿vale? O imagínate un mundo donde hay serpientes voladoras. O no, o que no es que sean voladoras, es que viven en las nubes y de vez en cuando se dejan caer a la tierra. Bueno, pues echa la imaginación, ¿veis? Aquí están las serpientes cayendo a tierra y la gente corriendo porque caen las serpientes encima de ellos. ¿Y son venenosas o no son venenosas? ¿O qué pasa con estas serpientes? O imagínate un mundo donde hay casas, poblaciones, pueblos muy siniestros. ¿Pero qué pasa? ¿Es siniestro y también la gente es mala? ¿O los pueblos son siniestros pero la gente es buena? Bueno, pues todo esto lo tienes que tener en cuenta cuando vayas a diseñar tu mundo. Y ese diseño
Lo vas a hacer con una plantilla como esta. ¿Vale? Es una plantilla que es muy parecida a la de los personajes. Imagínate que en tu mundo es como este mundo que se ve aquí y hay magos. Pues, ¿cómo es? ¿Está en una época antigua? ¿Está en una época moderna? ¿Está en un planeta diferente? ¿Cómo visten los magos? ¿Cómo hacen magia? ¿Necesitan una varita o no necesitan una varita? ¿Y los magos tienen barba o no tienen barba? ¿O tienen que vestir de esta forma tan extraña o no es necesario? Pues todas estas cosas las tienes que planificar en esta plantilla. Fíjate que te dice el nombre de la ciudad donde van a ocurrir, o el planeta, o el país, lo que sea, ¿vale? ¿Es un mundo como el nuestro o es diferente? Y si es como el nuestro, ¿en qué se parece? Y si es diferente, ¿en qué se parece? Bueno, ¿en qué época ocurre? ¿Qué clima tiene? ¿Está siempre lloviendo? ¿Hace frío? ¿Hace calor? ¿Están en verano? ¿Están en invierno cuando ocurre la historia? ¿Qué hay a los alrededores del pueblo? Es decir, ¿es un poblado donde todo está muy bien, pero alrededor hay muchísimos peligros? ¿O es un poblado que está rodeado de otros pueblos muy buenos? ¿O cada pueblo se lleva mal con el pueblo de al lado? ¿O se llevan muy bien? Todas esas cosas hay que tenerlas en cuenta. Hay muy poquita gente, hay mucha gente, en el poblado de al lado hay mucha gente, hay poca gente. Los tipos de personas que viven en ese pueblo, pues si es gente amable o es gente mala, o yo qué sé, cómo se llevan entre ellos esas personas, se vive bien en ese sitio, se vive mal, algunos viven bien y otros viven muy mal, hay mucha diferencia entre pobres y ricos. Todas estas cosas las tenemos que ir apuntando aquí. ¿Hay mascotas? ¿O no hay mascotas? ¿O solamente hay animales salvajes? ¿Esos animales salvajes se pueden convertir en mascotas? Bueno, pues fíjate que esta plantilla, que te la puedes descargar desde el aula virtual, es la que te va a ayudar a diseñar tu mundo. Y como te he dicho, para los personajes, todo esto que tú pongas aquí no tiene por qué aparecer en tu historia, ¿eh? Es decir, tú tienes que tenerlo muy clarito, esta ficha es para ti, para que tú sepas cómo es tu mundo y cómo funcionan las cosas en ese mundo, pero luego a la hora de contar tu historia, simplemente tú las tienes en mente y las tienes en la ficha para que las consultes cuando quieras, para que sepas lo que ocurre dentro de ese mundo y cómo tienen que comportarse tus personajes. Pero no tienes por qué contárselo así de esta forma que tú lo has escrito aquí a tus lectores.